Bueno, buenos días para todos y para todas de nuevo. Entonces, mi nombre es Rubén Palacio y en el día de hoy vamos a trabajar en la tutoría número uno, que es sobre el repasar el conocimiento sobre los equipos de laboratorio y algunas generalidades sobre estos. Entonces, primero, entonces, cuando vamos a trabajar en el laboratorio, cuando vamos a realizar una práctica de laboratorio, debemos prepararnos, ¿cierto? Entonces debemos pensar cuál es el objetivo para realizar esa práctica o qué logros queremos alcanzar con esto, ¿cierto? Entonces, con esto nosotros vamos a saber qué vamos a hacer en el laboratorio, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo? Y cuando tengo claro esto, entonces también defino qué necesito para realizar esa práctica, ¿cierto? Entonces, ¿qué reactivos necesito? ¿Qué equipos, qué instrumentos, cómo los voy a trabajar, cómo voy a trabajar con los desechos y las normas de seguridad? Entonces, de todas estas cosas vamos a estar trabajando en los temas de las tutorías, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un esquema. En el laboratorio tenemos muchos instrumentos, muchos reactivos y entonces debemos conocer qué se puede hacer con cada uno y qué cuidados debo de tener, ¿cierto? Y recordar siempre que debemos cumplir con las normas de seguridad, ¿cierto? De las que vamos a hablar en una charla más adelante, ¿sí? Bien, entonces vamos a obtener unos resultados cualitativos, ¿cierto? Usted puede ver un cambio de color, la generación de un gas, etcétera, ¿cierto? Y también vamos a tener unos resultados cuantitativos, es decir, vamos a hacer unas medidas, vamos a obtener unos números, ¿sí? Entonces para esto vamos a utilizar unos instrumentos y entonces en el día de hoy vamos a trabajar sobre el equipo que utilizamos en el laboratorio. ¿Listo? Entonces lo primero es que vamos a realizar unas mediciones, ¿sí? Y lo que hacemos con una medición es establecer una relación entre la dimensión de un objeto y una unidad de medida. Entonces, como ustedes ya probablemente han trabajado en el laboratorio, tenemos mediciones de la masa, que la vamos a reportar en gramos o en kilogramos. Tenemos mediciones de la masa, perdón, de la temperatura, que la medimos en grados centígrados o en Kelvin. Tenemos unidades de dimensiones, de longitudes que medimos en centímetros, en metros o en kilómetros. Medimos el tiempo, ¿cierto? El tiempo para que se dé una reacción, el tiempo para que se dé un cambio de color, etcétera, ¿cierto? Entonces, el tiempo lo medimos en segundos, minutos y horas y la cantidad de sustancia o moles, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en el laboratorio generalmente trabajamos con cantidades pequeñas, ¿cierto? Es decir, en el laboratorio no trabajamos con kilogramos, trabajamos con gramos, con miligramos, ¿cierto? Trabajamos con objetos que tienen dimensiones muy pequeñas, etcétera. Bien, entonces recordemos que en el Sistema Internacional de Medida tenemos unas unidades básicas para trabajar o para reportar cantidades, ¿cierto? Si es la longitud, se reporta en metros y el símbolo es la M minúscula. Si es la masa, es el kilogramo, que se representa por una K seguido de una G. El tiempo en el Sistema Internacional se debe reportar en segundos y el símbolo es una S minúscula. La corriente eléctrica en amperios, la temperatura en Kelvin, que se representa por una K mayúscula, y la cantidad de sustancia en mol, mol de la sustancia, ¿cierto? Bien, entonces vamos a comenzar con las medidas de la masa y del peso. La masa, recordemos que es la medición de la cantidad de materia en un objeto y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese objeto. En el laboratorio nosotros generalmente utilizamos estos dos nombres sin distinción, ¿cierto? Entonces casi siempre vamos a tomar la unidad o la cantidad de materia como la masa y la vamos a reportar en gramos, etcétera, ¿cierto? La unidad de medida entonces en el sistema internacional es el kilogramo, ¿cierto? Recordemos que un kilogramo son 1000 gramos o 1 por 10 a la 3 gramos, ¿cierto? Bien, entonces para tomar la masa de una sustancia podemos utilizar la balanza, ¿cierto? Y tenemos la balanza digital y la balanza granataria, que yo creo que ya casi no se usa. Vamos a centrarnos en las dos digitales y en la balanza podemos medir
la masa de sólidos, pero también puedo medir la masa de un líquido utilizando un recipiente adecuado o de una disolución. Generalmente lo que pesamos o la masa que tomamos es de los sólidos, ¿sí? Entonces tenemos la balanza digital y tenemos la balanza analítica, que es la que está en el cuadro o en el círculo rojo, y esta nos permite reportar la masa con hasta 4 cifras decimales. Entonces más adelante, en otra charla, vamos a conversar sobre el significado de los números, ¿cierto? Bien, entonces casi siempre reportamos la masa en gramos en el laboratorio porque trabajamos con cantidades pequeñas que generalmente es de 1 gramo, 2 gramos, 0,5 gramos, ¿listo? Bien, ahora pasemos a los líquidos, ¿cierto? En general, cuando trabajamos con líquidos, nosotros medimos es el volumen del líquido o de la disolución y para eso utilizamos una cantidad de recipientes. Unos nos van a permitir medir el volumen y otros no, ¿cierto? Pero para trabajar con líquidos, entonces utilizamos generalmente material en vidrio, en algunos casos también material en plástico. Bien, entonces, primero que todo, ¿qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Es decir, su extensión en 3 dimensiones en el espacio. Los líquidos tienen una particularidad y es que ellos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Bien, entonces, ¿qué material utilizamos en el laboratorio? Vamos a dividirlo por el momento en dos grandes grupos, el material no volumétrico y el material volumétrico. Entonces, vamos a empezar por el material no volumétrico. Por ejemplo, tenemos aquí un vaso de precipitado o un beaker. Ese beaker se utiliza para contener líquidos, disoluciones, para realizar mezclas. Cuando voy a disolver un sólido en un disolvente, también utilizo el beaker. Lo utilizo también para calentar, cuando necesito hacer un calentamiento para llevar a cabo una reacción, para favorecer la disolución de un líquido, perdón, de un sólido en un líquido, utilizamos el beaker, ¿cierto? Entonces, mire que aquí dice que los beaker tienen una escala. ¿Cierto? Por ejemplo, este grande en el lado superior izquierdo dice 200, 400, 600 y dice que el volumen total es de 800 mililitros. Tiene una escala, es decir, que está graduado, pero no está calibrado, ¿cierto? Eso es un material no volumétrico. ¿Qué significa? Que si yo lleno este beaker hasta 200 mililitros, donde dice 200 mililitros, es un volumen aproximado, no son exactamente los 200 mililitros, porque el recipiente no está calibrado, es decir, que no me puede garantizar que en este nivel yo voy a tener 200, ni en este 400, ni en este 600. Es aproximado, ¿cierto? Entonces eso es útil, pero a veces cuando necesitamos ya con mayor precisión las cantidades que tenemos, necesitamos utilizar otros recipientes. Bien, tenemos también el material no volumétrico, el matraz o Erlenmeyer, que también se utiliza ¿para qué? Para contener líquidos, disoluciones, mezclas, para disolver, para calentar, para agitar soluciones o para realizar titulaciones, ¿cierto? Es un recipiente que también tiene una escala, es decir, es graduado, pero no es calibrado, ¿cierto? Bien. También contamos con tubos de ensayo, ¿cierto? Que son estos que ven acá en colores porque contienen soluciones de diferente color. ¿Se utilizan para qué? Para contener disoluciones, líquidos, para llevar a cabo mezclas en pequeñas cantidades, para disolver una pequeña cantidad de un sólido en un disolvente. A veces también puedo realizar calentamientos, pero miren que en este caso no tienen escala, ¿cierto? Es decir, que usted no puede medir el volumen que tiene ahí, ¿cierto? Ni aproximadamente ni de manera más precisa, ¿cierto? Bien, los tubos de ensayo se deben colocar o se deben almacenar en el laboratorio utilizando una gradilla para tubos de ensayo, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esa gradilla? Como su nombre lo indica y como lo pueden ver en la imagen, para sostener los tubos de ensayo, ¿cierto? Para que no se caigan, para que no se derramen, para que no se quiebren, para trasladarlos de un lugar al otro en el laboratorio, etcétera, ¿cierto? Entonces, me sirven para sostener o almacenar los tubos de ensayo. Miremos en la parte inferior, tenemos una pinza para tubo de ensayo, que es este instrumento que está acá, o esta herramienta metálica, ¿cierto?
¿Por qué es importante? Porque recuerden que el material de vidrio cuando está caliente no cambia ni de color y si es a una temperatura adecuada ni de forma. Yo no puedo ver que está caliente, ¿cierto? Entonces, siempre debemos manipular el material, en este caso los tubos de ensayo con las pinzas para tubo de ensayo, ¿cierto? Y recordemos que esto, cuando hablemos de normas de seguridad, vamos a hablar un poco más del trabajo en el laboratorio, pero que yo no debo acercarme el tubo al cuerpo, ni a la cara, ni a los ojos, etcétera, ¿cierto? Entonces siempre los debo manipular con la pinza para tubo de ensayo, porque usted lleva a cabo una reacción, una mezcla de dos reactivos, puede ser exotérmico, el tubo se calienta, y entonces usted, ¿qué va a hacer? Usted va a soltarlo, ¿cierto? Entonces va a haber un accidente, va a haber un derrame, le puede caer en el cuerpo, etcétera. Entonces siempre los debemos manipular con las pinzas para tubos de ensayo. Bien, aquí tenemos las pipetas Pasteur, ¿cierto? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para trasvasar líquidos o disoluciones en pequeños volúmenes o cuando necesito mezclar dos líquidos, pero uno lo voy a adicionar gota a gota, ¿cierto? Miremos que este material no es en vidrio, es en plástico y tiene una escala que es graduada, pero no es calibrada. Es decir, que el volumen que estoy midiendo es aproximado, ¿sí? Bien. En la parte inferior tenemos un embudo de separación, ¿cierto? Que es este material en vidrio, con la parte superior es ovalada, tiene un tapón en plástico, a veces puede ser en vidrio, y en la parte inferior tiene una válvula, ¿cierto? Una válvula, si yo la coloco de manera perpendicular, no me permite el paso del líquido, y si lo coloco vertical, siguiendo el eje del embudo, entonces me permite el paso del líquido. En la imagen inferior derecha o en el centro ustedes pueden ver que cómo se utiliza este embudo de separación. Si usted tiene una mezcla de agua y aceite que no son miscibles, usted va a introducir la mezcla en este recipiente y la va a dejar en reposo. Con el tiempo, el líquido de mayor densidad va a estar en la parte inferior y el de menor densidad va a estar en la parte superior. Y una vez que se le hayan separado las dos fases, usted abre la válvula y puede dejar salir el líquido que está en la parte inferior y retener en el embudo de separación el líquido que estaba en la parte superior, ¿cierto? Entonces, esto es una técnica de separación de mezclas que vamos a tratar en una charla posterior, ¿cierto? Pero esta es la utilidad que se le da a un embudo de separación. Bien, entonces estábamos hablando de material no volumétrico que puede tener una escala, pero que no es calibrada, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del material que es volumétrico, ¿cierto? Entonces, también son recipientes que se utilizan para contener líquidos, ¿cierto? Y recordemos que los líquidos adoptan la forma de ese recipiente que los contiene, ¿cierto? Entonces, estos recipientes están calibrados, tienen una escala que es graduada y está calibrada. Entonces aquí tenemos como ejemplos, tenemos la bureta, tenemos las pipetas, tenemos las probetas, tenemos el balón volumétrico, ¿sí? ¿En qué unidades se reporta el volumen? Se reporta en mililitros, centímetros cúbicos, litros, metros cúbicos, ¿sí? Y generalmente en el laboratorio, como les decía, trabajamos con volúmenes pequeños, entonces trabajamos con algunos mililitros, etcétera. Bien, entonces comencemos por las pipetas que son graduadas, ¿cierto? Tienen una escala, ¿cierto? Esa escala está graduada y yo puedo medir diferentes volúmenes. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda pipetas que tienen diferentes escalas, ¿cierto? Pueden ir de 0 a 10 mililitros en total, pero unas van de 1 en 1 mililitro y otras van de 0,1 en 0,1 mililitro. Entonces yo puedo medir diferentes volúmenes. Ahora, para llenar o para introducir el líquido dentro de la pipeta, utilizamos el pipeteador, que es este recipiente, que es este instrumento que pueden ver en la parte inferior, que se coloca en la parte superior de la pipeta y tiene un émbolo. Cuando lo giro hacia arriba, entonces el líquido asciende por la pipeta hasta el valor que yo quiero medir y para vaciarla, para desocuparla, entonces giro el émbolo en sentido contrario, ¿cierto? Entonces recuerde, nunca pipeteamos con la boca, utilizamos los pipeteadores, ¿cierto? Bien. Ahora, tenemos las pipetas graduadas donde puedo medir diferentes volúmenes dependiendo de la escala y de la capacidad de la pipeta.
En la parte inferior tenemos unas pipetas que llamamos pipetas volumétricas, ¿cierto? Estas son aforadas. Miren que no tiene una escala, ¿cierto? Una escala graduada. Tienen una única señal donde se mide el volumen, ¿cierto? Entonces, todas tienen esa señal donde indica, por ejemplo, si usted tiene una pipeta volumétrica de 1 mililitro, si la llena hasta el aforo, hasta esa señal que le indica la pipeta, es porque ahí va a tener el mililitro. Si es de 5 mililitros, si la lleno hasta esa medida, voy a tener los 5 mililitros, ¿cierto? Entonces puedo medir un único volumen, ¿sí? Bien, entonces cuando vamos a medir el volumen en un recipiente de vidrio, ¿cierto? Necesitamos considerar que la superficie donde termina el límite, hasta donde se llena el recipiente, es decir, hasta donde me mide el volumen que yo quiero determinar, que yo necesito para mi experimento, miremos que la superficie no es plana, se forma un meñisco, porque el líquido tiende a ascender por las paredes del recipiente, ¿cierto? Entonces se puede formar un meñisco con la concavidad hacia arriba, ¿cierto? El meñisco cóncavo o el meñisco puede ser convexo, ¿sí? Que en lugar de tratar de continuar ascendiendo, el líquido por las paredes del recipiente tiende es como a descender. Entonces la pregunta es, ¿dónde debemos medir el volumen cuando yo estoy utilizando una pipeta graduada, una pipeta volumétrica, una probeta, un balón volumétrico? Entonces miremos que se forma el meñisco, que es esta superficie cóncava. Generalmente es cóncavo, ¿sí? Bien, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a colocar la parte inferior del meñisco sobre la línea que me indica el volumen que yo quiero medir, ¿cierto? Como lo indica esta figura. Y para medirlo correctamente, sus ojos deben estar a la altura del meñisco para que no tenga errores en la medición o errores de paralaje, ¿cierto? Entonces, ahora ustedes me dirán, ay, pero ¿y entonces el volumen que está por encima cuenta o no cuenta? Claro, el instrumento está diseñado para que ese volumen haga parte de la medida que usted está realizando. Entonces, cuando usted coloca el meñisco en toda la línea que le indica el nivel del volumen que usted quiere determinar, ahí está midiendo correctamente el volumen. ¿Listo? Bien. Entonces, antes de continuar, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat o algún comentario. No. Bueno. Ahora vamos a hablar de los sólidos, ¿cierto? A los sólidos yo también les puedo determinar el volumen, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar por lo que son los sólidos geométricos, es decir, que tienen una forma definida, ¿cierto? Entonces yo le puedo medir sus dimensiones, ¿cierto? Entonces, miremos el ejemplo del cubo, ¿cierto? El cubo, todos los lados son iguales. Para medir el volumen de un sólido geométrico, miremos que debemos conocer el alto, el largo y el ancho, ¿cierto? Recordemos que el volumen entonces es el largo por el alto por el ancho, ¿sí? En el caso del cubo, todos son iguales, ¿sí? Miremos, si yo quisiera determinar el volumen de una esfera, es 4/3 de pi r al cubo, ¿cierto? Entonces yo puedo medir la longitud del alto, la longitud del largo y la longitud del ancho, ¿cierto? Bien, con eso entonces determino el volumen. Si es el caso de una esfera, entonces es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer el radio de esa esfera, ¿sí? Se los voy a dar un minuto para que miren cómo se determina el volumen, ¿cierto? De un cilindro y de un paralelepípedo o de un cono, ¿sí? En el caso del cono, cómo se mide el volumen? Es 1/3 de pi r al cuadrado por la altura y el radio de la base en este caso, que es un círculo. Entonces son unidades de longitud, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cómo mido yo esto? ¿Cómo mido yo estas dimensiones, estas longitudes? Las mido utilizando un metro o también ustedes cuentan con una regla, etcétera, ¿cierto? Que me permite medir longitudes. Ahora, si yo tengo una esfera, necesito conocer el radio. Entonces, para eso utilizamos el pie de Rey o el calibrador Vernier universal que me permite medir el diámetro
y luego yo determino entonces el radio de la esfera, ¿cierto? Entonces recordemos que si yo estoy midiendo en centímetros, me queda centímetros por centímetros por centímetros, me da centímetros cúbicos y así pues puedo reportar el volumen, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un sólido y no es geométrico, si no tiene una forma regular? Bueno, entonces, lo que se llaman sólidos irregulares, yo puedo utilizar el método de inmersión, ¿cierto? Entonces, usted va a seleccionar un líquido que no sea contaminante, que no sea peligroso para trabajar con él, ¿cierto? Y un sólido donde, perdón, un líquido donde su sólido no sea soluble, ¿sí? Entonces, usted puede tener una roca y usted quiere determinarle el volumen, ¿sí? Entonces, usted va a utilizar, por ejemplo, el agua, que sabe que la roca no se le va a disolver ahí en principio. ¿Y qué hace usted? Usted va a tomar un recipiente donde usted pueda medir con gran exactitud y precisión el volumen del líquido, como lo muestra la imagen en la izquierda. Usted tiene una probeta y va a medir el volumen del líquido. Por ejemplo, en este caso dice que es 16 mililitros. Luego introduce el recipiente, el sólido al que le quiere determinar el volumen con mucho cuidado y ese sólido le va a desplazar un volumen, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice que luego de introducir el objeto, el volumen que usted está midiendo en la probeta del líquido ya no es 16, sino 22 mililitros. Es decir, que ese fue el volumen desplazado por ese sólido, ¿cierto? Esa también es pues una estrategia y se puede utilizar la probeta. Entonces aquí estamos viendo la utilidad que se le puede dar a una probeta. También se utiliza para medir volúmenes, etcétera, y trasvasarlos a otro recipiente. Bien. Entonces, en química, mencionábamos anteriormente que en el sistema universal se reporta el volumen en metros cúbicos, pero como les decía, en química, en el laboratorio, generalmente trabajamos con volúmenes pequeños, entonces utilizamos mililitros, centímetros cúbicos, etcétera. Recordemos que un litro contiene 1000 mililitros, ¿sí? O 1000 centímetros cúbicos, porque un mililitro es lo mismo que tener un centímetro cúbico. Bien. Bien, ahora pasemos a medir cuando necesitamos determinar la temperatura. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el termómetro. Y hoy en día contamos con termómetros digitales o también, no sé si a ustedes les tocó en el laboratorio trabajar con el clásico, ¿cierto? Entonces recuerden que los termómetros no reportan la temperatura en grados centígrados y también en el sistema universal se utilizan los Kelvin, ¿cierto? Nosotros estamos más familiarizados con los grados centígrados. Y hay países donde se utiliza la escala de grados Fahrenheit. Entonces, en esta imagen le muestra cómo son las equivalencias en las medidas. En 0 grados centígrados equivale a 273 Kelvin y en la escala Fahrenheit equivale a 32 grados Fahrenheit. Entonces, cuando usted va a utilizar un termómetro, lo primero que tiene que fijarse es qué escala está utilizando para usted reportar correctamente el valor y las unidades. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro tipo de material que utilizamos en el laboratorio. En el laboratorio utilizamos los vidrios de reloj, ¿cierto? Como el que está en la imagen. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para contener sólidos, para transportar una pequeña cantidad de un sólido de un lugar del laboratorio a otro. Eh, en algunos casos, pero no es recomendable, la gente los utiliza para cuando va a tomar la masa de un sólido. Recordemos que en la balanza no se puede colocar directamente el sólido, tengo que utilizar un recipiente, un portasustancias o un pesamuestras, etcétera, para esto, ¿cierto? Algunas veces se utiliza el vidrio de reloj. ¿Para qué más se utiliza el vidrio de reloj? Se utiliza para cubrir recipientes, cuando estoy haciendo calentamientos, cuando estoy haciendo un secado, cuando quiero proteger una muestra para que no se vaya a contaminar, etcétera. ¿Qué tenemos en la parte inferior? La espátula, ¿sí? Hay de diferentes formas, tamaños, hay unas que son metálicas, otras que son plásticas. ¿Para qué se utiliza? Para tomar pequeñas cantidades de sólidos. ¿Cuándo qué? Cuando las voy a transvasar o voy a pasar una pequeña cantidad de un sólido de un recipiente a otro, entonces utilizo la espátula, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un embudo de vidrio. ¿Para qué se utiliza? Para filtrar.
Y recordemos que la filtración es otro método de separación que vamos a conversar más adelante. Por ejemplo, cuando voy a separar un sólido de un líquido, ¿cierto? También para qué se utiliza el embudo de vidrio, cuando voy a trasvasar líquidos o disoluciones de un recipiente a otro. Por ejemplo, tengo un recipiente con un volumen de 1000 mililitros y requiero pasar una pequeña cantidad a un recipiente de solo 50 mililitros. Muchas veces es conveniente utilizar el embudo de vidrio para evitar derrames, ¿sí? Bien, pero entonces para filtrar, entonces vamos a utilizar el embudo de vidrio y hacemos un montaje como el que muestra en la figura. Tenemos el soporte universal y tenemos el aro metálico, ¿cierto? Bien, entonces en la parte inferior ya vemos entonces que tenemos el soporte universal, que ¿para qué lo utilizamos? Para hacer montajes donde yo necesito fijar algún instrumento para llevar a cabo un procedimiento, para que no se desplace, para evitar que se quiebre o para colocarlo en una posición que yo requiero para que llevar a cabo el procedimiento que me demanda la práctica, ¿sí? Entonces miremos que ese soporte universal aquí también me muestra que utilizo para sujetar, para fijar en una posición, no solo el aro metálico como en la imagen superior, sino que también tengo la pinza de extensión y la nuez para acoplar la pinza de extensión al soporte universal. Entonces, en la parte derecha ya pueden ver por separado la nuez y la pinza de extensión que yo puedo ajustar al soporte y al recipiente que necesito, ¿cierto? Tienen cada uno una perilla que yo puedo ir ajustando. Bien, este es un montaje un poquito más detallado para el proceso de filtración. Vemos que teníamos el soporte universal, el aro metálico para sujetar el embudo de filtración, ¿cierto? O en este caso el embudo de vidrio. Voy a recibir, necesito un recipiente para recibir el líquido que va a pasar por el papel filtro. En este caso se utiliza un Erlenmeyer, ¿cierto? Y aquí está el papel filtro y le muestran cómo lo doblan inicialmente a la mitad y luego uniendo las dos esquinas para que le forme una especie de cono que yo introduzco en el embudo. Y luego para filtrar, mire que en este caso ellos utilizan una varilla de vidrio para que el líquido o la mezcla vaya directamente al centro del recipiente, ¿cierto? Bien, entonces, esto es un método de separación. El líquido va a atravesar el papel de filtro y el sólido le va a quedar retenido en el papel de filtro. Bien, para filtrar, ¿cierto? Nosotros también podemos utilizar la filtración al vacío. Y para eso utilizamos el embudo Büchner, que es en porcelana y que el fondo es como con huequitos, ¿cierto? Entonces se utiliza para las filtraciones al vacío. Entonces, para una filtración al vacío vamos a utilizar el montaje que se ve en la imagen. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Erlenmeyer, pero a diferencia del que ya conversamos, esto es un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, que es este tubito que pueden ver en la parte superior derecha, ¿cierto? En ese tubito voy a conectar una manguera que me va a llevar al sistema de vacío, ¿sí? Y en la parte superior voy a colocar el embudo de Büchner, ¿cierto? Que recuerden que, que tiene unos huequitos. Y en el fondo del embudo de Büchner voy a colocar el papel de filtro sin doblarlo, ¿cierto? Y que cubra todo el fondo del embudo Büchner. Y voy a hacer este montaje. ¿Qué vemos en este montaje? Nuevamente vemos el soporte universal, la pinza de extensión y la nuez, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué me hace el vacío? Me va a sacar una gran cantidad del aire que está contenido en el Erlenmeyer, entonces va a tener menos presión con respecto a la exterior y me va a ayudar a filtrar. Bien, eso lo podemos ver en detalle más adelante. ¿Qué tenemos acá? Los morteros, ¿cierto? Hay de diferentes formas, tamaños y fabricados de diferentes materiales, ¿cierto? Como su nombre lo dice, ¿para qué se utilizan? Para macerar, para triturar, para disminuir el tamaño de partícula en un sólido o en algún material con el que yo esté trabajando. Se utilizan también para mezclar sólidos, ¿sí? Entonces tenemos un recipiente cóncavo que puede ser en porcelana, algunos son de vidrio, otros son de cuarzo para evitar contaminaciones y tiene pues el mazo con el que yo hago presión para mezclar los sólidos. ¿Qué vemos en la imagen inferior izquierda? Vemos las cápsulas de porcelana y los crisoles de porcelana, ¿cierto?
Son, como su nombre lo indica, son, yo no diría tanto de porcelana, son cerámicos que son materiales que son muy resistentes a la temperatura. En ellos se pueden hacer tratamientos térmicos a muy alta temperatura, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo dice, se realizan calcinaciones de sólidos a alta temperatura, porque yo necesito descomponer un material para que el otro, que el residuo que me quede sea más puro o para conocer justamente lo que acabo de decir. Eliminar una parte del material y el residuo, necesito caracterizarlo o saber cuánto residuo tiene. También se utiliza para secar sólidos o cuando tengo un exceso de un líquido en un sólido y yo lo quiero eliminar, entonces yo quiero evaporar ese exceso de disolvente en una mezcla, ¿cierto? Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una plancha de calentamiento con agitación magnética, ¿cierto? Aquí quiero decir que hay planchas de calentamiento, perdón, hay planchas que solamente se utilizan para la agitación, no siempre son con calentamiento, pero muchas vienen con calentamiento. Aquí tenemos un ejemplo de una plancha que trae para agitación magnética y para calentamiento. Entonces tiene generalmente un soporte donde se coloca la termocupla, que es este instrumento que tienen acá, es una varillita, ¿cierto? Que me permite medir la temperatura. Tenemos la perilla para controlar la agitación y tenemos la parilla para controlar la temperatura. Una para controlar la temperatura y otra para controlar la agitación. ¿Cómo hacemos la agitación? La hacemos introduciendo este otro material que es un agitador magnético que se introduce al interior de la mezcla que quiero mantener homogénea, bien disuelta, que favorecer el contacto entre los diferentes reactivos, etcétera. ¿Cierto? Vienen recubiertas en teflón que es muy poco reactivo para que no entre a ser parte de la reacción que estoy llevando a cabo, para que no se descomponga el material a alta temperatura cuando se estoy llevando a cabo el procedimiento a alta temperatura. Entonces, la plancha de calentamiento con agitación magnética se utiliza ¿para qué? Para calentar a una temperatura determinada para llevar a cabo reacciones químicas o de síntesis a una temperatura controlada y con agitación magnética. Y también se puede utilizar para disolver. Cuando tengo un sólido que quiero disolver en un disolvente, utilizo también el agitador magnético y la plancha de agitación. Aquí que tenemos una estufa, como su nombre lo dice, lo utilizamos para realizar secado, secado de un sólido, etcétera, o para llevar a cabo reacciones a alta temperatura. Y cuando yo llevo a cabo reacciones a alta temperatura, yo tengo un disolvente, entonces el disolvente no se me puede evaporar, ¿cierto? Entonces para eso utilizamos una autoclave, ¿cierto? Que es el material que está en acero inoxidable en la imagen, en la parte inferior derecha de sus pantallas, ¿cierto? Pero dentro de ese material en acero inoxidable no va la mezcla de reacción. La mezcla de reacción la colocamos en un recipiente en teflón que luego vamos a introducir dentro del autoclave, ¿cierto? Para que el teflón no es reactivo, digámoslo así, entonces me protege para que el acero, si es una muy buena autoclave, tal vez no es muy estable, pero no siempre, entonces mejor llevar a cabo la mezcla de reacción dentro del teflón, que luego colocamos dentro del autoclave en acero inoxidable y la llevamos dentro de la estufa. Miren que es un recipiente cerrado, entonces no deja que se me evapore el disolvente. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una mufla, ¿cierto? Que se utiliza para llevar a cabo procedimientos térmicos a alta temperatura, ¿cierto? Como por ejemplo la calcinación de un sólido. ¿Por qué? Porque usted puede obtener un sólido que está mezclado, digámoslo, con algunos residuos de reactivos orgánicos o porque usted obtuvo una fase y la quiere convertir en otra. Entonces hay que calcinar el sólido, ¿cierto? Por muchas razones. Entonces se llevan a cabo eh, a alta temperatura, ¿cierto? También en algunos casos se puede utilizar para secado o para fundir un sólido. Si usted tiene dos sólidos y usted los quiere poner a reaccionar o mezclarlos, pero necesita primero fundirlos para que le formen una nueva fase, en fin, entonces
digamos lo que los quiere fundir, eso se lleva a cabo a alta temperatura en una mufa. ¿Y qué tenemos adentro? Mire que ahí está, ¿cierto? Un crisol de porcelana, porque ¿qué les mencioné anteriormente? Se utilizan para llevar a cabo tratamientos térmicos a altas temperaturas, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Algo que ustedes creo que ya conocen, que es el mechero Bunsen, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza? Para calentar mezclas, sustancias líquidas o sólidas. Recordemos que en la parte inferior tiene una entrada de gas y la combustión se lleva a cabo, le da una llama en la cual usted puede utilizar para realizar un procedimiento a una temperatura superior a la que está en el laboratorio, ¿sí? Aquí tenemos un montaje justamente para hacer un proceso de calentamiento, ¿sí? ¿Qué se utiliza con el mechero Bunsen? Tenemos el trípode, que es este material que tenemos acá, ¿cierto? Que me sirve para soportar, para sostener el recipiente en el cual tengo la mezcla que voy a calentar. Pero no se coloca el recipiente directamente. Miremos que en la parte inferior está el mechero y para colocar el recipiente que contiene la mezcla en el trípode utilizamos la rejilla de asbesto. ¿Que para qué se utiliza? Para ayudarme a distribuir mejor la temperatura alrededor de ese recipiente en el cual tengo la mezcla que estoy calentando. ¿Listo? Bien, esto es un ejemplo de un microscopio que de pronto ustedes en su curso de biología ya lo han utilizado, que me sirve para observar objetos que no son perceptibles al ojo humano, ¿cierto? Y para colocar mi muestra en el microscopio utilizamos el portaobjetos, que es una lámina de vidrio que se utiliza ¿para qué? Para contener las muestras que voy a observar en el microscopio. Bien, aquí que tenemos un agitador o una varilla de vidrio, ¿sí? Que como su nombre lo dice, sirve para agitar, para ayudar a mezclar, ¿cierto? Cuando estoy preparando una solución en un beaker o en un Erlenmeyer, me sirve para esto, ¿cierto? Y vimos también que en la imagen anterior de filtración la utilizaban ¿para qué? Para dirigir la mezcla hacia el centro del embudo. Aquí que tenemos una pinza para cápsulas de porcelana o crisol. Como su nombre lo dice, me sirve para sostener, para manipular crisoles. Recordemos que estos crisoles se utilizan sobre todo para llevar a cabo procedimientos térmicos a altas temperaturas y no cambian su color y su forma, no cambian con la temperatura, son muy estables. Entonces yo no sé si está caliente, yo nunca los debo tocar ni manipular con la mano. Debo sujetarlos con las pinzas para cápsulas de porcelana o de crisol, ¿cierto? Como lo muestra la imagen, por ejemplo, para soportar el crisol en la parte central. Si es la cápsula, la tomo, o también el crisol lo puedo tomar con las puntas. Bien, para terminar, miremos un montaje para destilación, que es una técnica de separación de la cual vamos a conversar más adelante. Pero aquí está el montaje porque hay varios de los equipos que ya hemos mencionado y otros. ¿Qué tenemos acá en este montaje? Miremos. Tenemos el soporte universal, perdón, tenemos la pinza de extensión y tenemos la nuez para sujetar la pinza de extensión en el soporte universal. ¿Qué más tenemos? Tenemos la plancha de calentamiento, ¿cierto? Que pues tiene una perilla para controlar la temperatura, otro para controlar la agitación. ¿Qué más tenemos? Tenemos un balón de fondo redondo, esmerilado porque le vamos a introducir este tubo de manera vertical que tiene un desprendimiento lateral. Entonces, en este tubo con desprendimiento lateral, ¿qué tenemos? En la parte superior vamos a colocar el termómetro para medir la temperatura a la cual está ebulliendo uno de los líquidos que quiero separar. Y el desprendimiento lateral, ¿a qué va conectado? A un condensador, ¿cierto? Que es este instrumento que vemos acá y que vemos que tiene una doble pared, ¿cierto? Y entre las dos paredes, entre la pared externa y la pared interna, usted lo que tiene es que puede hacer circular el agua, como lo muestra acá, la entrada por la parte inferior y la salida por la parte superior, ¿cierto? Y está inclinado. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua, recordemos que yo estoy, por ejemplo, en una destilación, yo estoy tratando de separar un líquido de otro, ¿sí? O de otros. Entonces el líquido se evapora a una temperatura determinada, el vapor asciende e ingresa al condensador. Y en la parte central
como las paredes, la pared, entre el espacio que queda entre la pared interna y la pared externa está fluyendo agua que está a baja temperatura, entonces la temperatura va a disminuir y el vapor se va a condensar. Y luego yo lo voy a recuperar. ¿Cómo lo voy a recuperar? En la salida del condensador voy a conectar un codo alargador que me permite dirigir la salida del líquido hacia un recipiente. En este caso, el recipiente en el cual lo estoy recuperando es un Erlenmeyer, que recuerden, me sirve para contener líquidos, soluciones, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos eso. Mire que el condensador está sujetado en su posición mediante otro soporte universal que tiene su nuez y que tiene su pinza de extensión, ¿sí? Entonces, mire que en el laboratorio necesitamos hacer montajes que son un poquito complejos. ¿Listo? Bien, entonces ahora, para terminar, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿sí? Entonces, el primero es que yo les voy a mostrar una imagen y ustedes van a reconocer, van a tratar de identificar, nombrar y describir cada uno de los equipos o instrumentos de laboratorio que se muestran en la imagen. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un minuto para que la analicen y para que miren qué equipos pueden reconocer ahí. Bueno, o pueden anotar en el chat, pueden escribir en el chat también si tienen alguna de las respuestas. Bien, entonces miremos la respuesta. ¿Qué tenemos acá? Teníamos una plancha de calentamiento. ¿Listo? ¿Qué más teníamos? Vidrios de reloj. ¿Qué más teníamos? La espátula, la probeta, la pipeta Pasteur. Tenemos varios beaker. Tenemos, y tenemos acá también una varilla de vidrio y algo de lo que no habíamos conversado, un frasco lavador, que es un recipiente en plástico que generalmente tenemos en el laboratorio, una botella, ¿cierto? Que me permite contener agua destilada o desionizada para ir lavando, purificando algunos recipientes que ya lavamos con agua de la canilla. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un portamuestras, ¿cierto? Similar a una gradilla, ¿sí? ¿Que para qué se utiliza? Recordemos que la gradilla para tubos de ensayo se utilizaba para almacenar, sostener, almacenar los tubos de ensayo, pero podemos tener gradillas o portamuestras de diferentes formas para contener diferentes tipos de recipientes o de muestras. Bien. Bueno, ¿y qué más nos faltó? Nos faltaba acá, sí, ya habíamos mencionado las pipetas Pasteur, sino que acá vuelven a mostrarlas. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a hacer un crucigrama, ¿cierto? Ustedes van a leer unas descripciones y van a colocar los nombres. La varilla de vidrio, pregunta uno de los compañeros, ¿cierto? Perdón, una de las compañeras, Valentina. La varilla de vidrio sirve para agitar, para ayudar a mezclar. Cuando estoy, por ejemplo, disolviendo un sólido en un líquido y estoy utilizando un beaker, entonces yo utilizo la varilla de vidrio para ayudar a mezclar, ¿cierto? Para ayudar a homogeneizar, ¿sí? Bien. Entonces, en la parte horizontal van a estar los números en negro impares y en la parte vertical van a estar los números en rojo y pares, ¿cierto? Ustedes van a llenar los espacios de acuerdo a la definición. ¿Sí? Ahí lo tienen, ¿sí? Vamos a dar unos 2 o 3 minutos para eso.
Bueno, vamos respondiendo esta pregunta. Alguien pregunta, ¿qué instrumento utilizaría para almacenar gases? Los gases generalmente los venden en pipetas, ¿cierto? Que son unos recipientes en materiales especiales para contener esos gases y almacenados por un cierto tiempo, ¿sí? Bueno, alguien está escribiendo, muy bien. O pueden ir escribiendo en el chat, ¿cierto? Entonces dice en la parte, en el uno, tubo que se utiliza para contener pequeños volúmenes, hacer experimentos, mezclas, ¿sí? El uno es el que está aquí, horizontal, en negro. El 3, implemento de aseo para limpiar material. Ese no lo mencionamos. A ver quién puede decirnos qué es, ¿sí? No, ese no es microcentrífugo. Em, no es Valentina. De eso vamos a hablar, de la centrífuga vamos a hablar más adelante. Bueno. Recipiente en vidrio utilizado para contener líquidos o soluciones, preparar disoluciones, ¿cierto? Es de base ancha, ovalada y ovalada en la parte superior estrecha. El 7 es un recipiente de forma alargada. Muy bien el que escribió el condensador, ¿cierto? En el 12 de manera vertical. Recipiente de doble pared para circulación de agua y disminuir la temperatura ayudando a condensar vapores. Muy bien. David, que está escribiendo la primera, tubo que se utiliza para contener pequeños volúmenes, hacer experimentos, mezclas, tubo de ensayo, muy bien. ¿Qué más hay en el chat? Muy bien, Valentina. Escobilla, sí, no la mencionamos, ¿cierto? Pero se utiliza en el laboratorio para cuando estamos ya limpiando los recipientes que utilizamos la escobilla, muy bien. El 4 es vertical, ¿cierto? Recuerde que el 4 que es rojo y es vertical es hacia abajo, ¿sí? Entonces tiene 2, 4, 6, 8, 9 espacios a la persona que preguntó. Valentina. El 5 Beaker. No creo, no cabe, ¿cierto? A ver, veamos. Beaker, o sí cabe. Veamos a ver. Dice Paula que el 5 es el Beaker. Bueno, ya lo puso con la S, porque con la S, la 4 dicen que es un gradillo. Gradillo. Utilizada para sostener, almacenar tubos de ensayo. La gradilla, ¿cierto? Bien, muy bien. Veo que muchos están participando, eso está bien. La gradilla, muy bien. Julián Ruiz. ¿Listo?
Eso, entonces mire que la 5 no podía ser Vickers porque ya ahí se nos atravesó la R, ¿cierto? Entonces es matraz. Bien, entonces vamos a ver la solución, ¿cierto? Vamos a ver la solución. Ustedes luego la trabajan, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, tubos de ensayo, tenemos el Erlenmeyer, el matraz, la gradilla, la varilla de vidrio, el crisol, la escobilla, el condensador. ¿Listo? Ah, bueno, y también estaba la probeta y la pipeta, ¿sí? Entonces, para que lo trabajen, pero muy bien, pues que veo que muchos participaron. Listo. Y por último, vamos a hacer este ejercicio y es decir, ¿cuál es el volumen que se debe reportar de acuerdo a la lectura realizada en una bureta, como se representa a continuación? David dice 28,7 mililitros, ¿sí? Julián dice la C es 28,7. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cierto? La C dice Valentina, muy bien. Entonces sí, es el C. ¿Por qué? Porque miremos que está. Entonces tenemos en las probetas, en algunos recipientes tenemos dos escalas, la escala principal y la escala secundaria. La escala principal me dice que mido 28,29, es decir, de 1 en 1 mililitros, ¿cierto? Y entonces, ¿a cuánto equivale la inferior? A 0,1 mililitro, porque voy de 28 a 29 y hay 10 líneas, entonces mido de punto uno en punto uno. Entonces mido 28,1, 28,2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Y recordemos que mido ¿dónde? En la parte inferior del meñisco. La parte inferior del meñisco me debe quedar en la línea donde quiero medir el volumen. Entonces debo medir 28,7. Muy bien. Entonces 28,7 mililitros. Listo. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para trabajar con ustedes el día de hoy. Espero pues que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.